preocupa, Miguel, que todos los partidos en el tema del régimen de gobierno, del sistema de gobierno, en una o en otra medida propusieron, aquí en otro estudio paralelo a este, parlamentarizar el sistema. Era un sistema semiparlamentario, semipresidencial, ¿verdad? Con un jefe de Estado y un jefe de gobierno o de gabinete. Y que el único partido que propuso fortalecer el presidencialismo fue el PAN, oficialmente. Como no lo pueden hacer por la vía directa, lo están haciendo por otras vías. De los resortes que le quedan, que son dependencia directa del Ejecutivo, Ministerio Público, ¿sí? Policía, Ejército, lo están fortaleciendo. Le están dando un poder de facto al margen de las instituciones. Hay un autor, ya no recuerdo cuál de ellos, que dice, no, es el doctor, no, nada menos que el doctor Diego Valadez, que dice que puede crearse un estado de sitio permanente, en que a cualquier hora pueden entrar a cualquier domicilio. Entonces, yo me pregunto, ¿esta es la manera de combatir, repito, el narcotráfico? ¿Y qué es el narcotráfico? ¿Dónde está? ¿Está en los sicarios? ¿O es un sistema en que la mayor parte está cubierto por instituciones llamadas legales? Finalmente, el narcotráfico es la sublimación de la informalidad económica. Es la informalidad económica, desde la marihuana, la droga que se vende en un tianguis, ¿no? Todo pasa por circuitos informales, pero al final el lavado de dinero pasa por circuitos formales, bancos, ¿no? Con participación de corrupción gubernamental. Entonces se le hace creer a la gente que el problema del narcotráfico son los sicarios que están en la calle matándose unos a otros por el control de las plazas, y el problema del narcotráfico no está en el corazón del gobierno. Entonces, por cuenta de los corruptos, por cuenta de la miseria de la que se han aprovechado los vendedores de marihuana, los ciudadanos van a estar inermes frente al Ministerio Público, generalmente corrupto, y en manos de una autoridad que no ha aprobado ninguna vocación por los derechos humanos. ¿Estoy bien o estoy mal? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Porfirio. Completamente de acuerdo, y creo que lo dices con mucha claridad. Mira, desde las organizaciones civiles de derechos humanos, en primer lugar andamos preocupados desde el año pasado porque cuando se reforma el artículo 139 del Código Penal en el Senado y se tipifica por primera vez en el país el delito de terrorismo, respondiendo a los requerimientos más bien pues del gobierno de Estados Unidos y en el marco político de este llamado Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, se pone de pilón, ¿verdad?, el que una manifestación de ciudadanos por otros medios violentos que nunca se especifican, aparte de los que ya se incluyen allí, por otros medios violentos, pretenda hacer cambiar a la autoridad de su decisión. ¿Cuándo has visto tú una manifestación ciudadana que se haga simple y sencillamente por deporte, por diversión? Si la gente se organiza, se moviliza y se manifiesta públicamente es para precisamente influir en las decisiones que toma la autoridad, cuando por los canales normales... ¿Y que están penando las manifestaciones? Exactamente, exactamente. Con eso, por eso te digo que esto nos preocupa desde el año pasado. Mira, el escándalo fue tan grande, y eso lo quiero decir aquí ante el público, que los coordinadores de los principales partidos representados en el Senado se dieron cuenta de que estaban justamente haciendo eso, lo que tú acabas de decir, legalizar una práctica absolutamente antidemocrática, ¿no? Criminalizando en la ley penal, el derecho a la protesta social y a la manifestación pública. Bueno, prometieron los señores senadores del PRI, del PAN, del PRD, que en un periodo extraordinario de sesiones iban a reformar la reforma. Mira, hasta la fecha estamos esperando. Y estamos alarmados porque no solo... ¿Por qué no lo hace? Pues mira, yo no sé realmente qué esté pasando, pero comparto contigo la idea de que
se quiere legalizar un Estado que no solamente está conculcando garantías individuales, libertades públicas, derechos humanos, sino un Estado, pues, policíaco, Represor. con carátula de democracia. Y eso no lo vamos a poder Porque hubo un aceptar. delito de disolución social en México, del año 46, 47, Así es. hasta 69, después del 2 de octubre, que era en la época de la Guerra Fría. Sí, Disolución social, por ahí vi de nuevo la definición en uno de estos escritos. Sí. Era cualquier actividad capaz de socavar las instituciones, una definición genérica. Y mira, por eso yo creo que no tenemos que aceptar que solamente quede en la exposición de motivos el que cuando se habla de la delincuencia organizada no se está incluyendo a los luchadores sociales, que porque hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que el impartidor de justicia que tiene que interpretar el texto de la ley de conformidad con la voluntad del constituyente expuesta valga la redundancia, en la exposición de motivos. No. Eso sigue siendo muy ambiguo y peligroso. Tú estás viendo que se está legislando en apariencia contra los criminales y que en el fondo se puede ir contra los Están luchadores sociales. metiendo ahí detrás, es lo que muchos sospechamos, ¿no? Que con la delincuencia organizada, con el combate al narcotráfico, que nosotros pensamos que efectivamente debe ser perseguido y sancionado, pero en un Estado de derecho democrático, más eficiente, más eficaz, que va, como tú dices, al fondo de las cosas, donde está el lavado de dinero, donde está precisamente el tránsito de ese dinero del ámbito financiero o bancario al ámbito político, ¿no? Digo, aparte de eso, yo sí creo que efectivamente tenemos que tener mucho cuidado en no andar penalizando la protesta social y a los luchadores sociales. Ya no hay delito de disolución social, pero hay manera, ya sabemos cómo hay manera de hacerlo con las reformas. Que se les apliquen normas contra delincuentes organizados a los luchadores desorganizados. Esto sería lo peor. ¿Tú piensas igual? ¿Qué se puede hacer para evitar el exceso de autoritarismo? ¿Qué otras reformas de las que habíamos hablado? Tú me dijiste, y tuvimos un almuerzo largo para esto, que estabas de acuerdo en la Corte Constitucional. México es uno de los pocos, si no el único país del mundo, donde un ministro de la Corte solo puede llegar si es nombrado propuesto por el presidente de la República, por un poder de un orden de gobierno, cuando es un poder, el judicial es por definición federal o federativo. ¿Qué otras reformas podrían hacerse? Tomando en cuenta que la justicia oral, como tú has dicho, satisface una vieja necesidad. ¿Qué otras reformas del sistema judicial tú sientes que están en la agenda? Yo sostengo una tesis sobre la evolución de la Constitución desde su creación en el Constituyente de Querétaro, 16-17. Fue una Constitución que surge fortaleciendo al Poder Ejecutivo, a diferencia de la de 57 que había fortalecido al Legislativo unicameral. Lo fortalece y hace un presidente casi omnímodo frente a un Congreso debilitado y además cuando no existía pluralismo político. Luego por ahí de los 70s vienen las reformas político-electorales que al establecer el pluralismo fortalecen al legislativo, pero el judicial queda rezagado, el judicial queda como el cabuz del ferrocarril, ¿no? Viene la reforma del 94. Tú le llamaste poder cabuz, no nosotros. Viene la reforma del 94 con el presidente Zedillo, fortalece, cierto, al establecer las controversias constitucionales, la acción de inconstitucional, al crear el Consejo de la Judicatura, pero siento que ahora es el momento histórico del Poder Judicial. Si queremos que se eviten todas estas cosas que se han mencionado en esta mesa, si queremos que aspectos de seguridad frente al narcotráfico y al crimen organizado conculquen otras garantías de ciudadanos que no están inmersos en este tipo de actividades, es con un Poder Judicial fuerte. Ahora, como lo dijo, y coincido en ese punto con Jaime, falta acompañar a esta reforma de juicios orales de otras
en ese camino del fortalecimiento del Poder Judicial. ¿Cuáles? Finalmente, que consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Y hacerla más autónoma. Y que deje por completo la cuestión de legalidad a los tribunales de circuito. No creo, lo he discutido con Porfirio abierta y ampliamente, en la Corte de Casación, porque burocratizaría más al Poder Judicial. Yo tampoco creo. Pero sí que se delegue el amparo a los tribunales menores. Segundo, el amparo. Tenemos que meter el amparo colectivo. Una reforma como la indígena, que costó sangre en este país, sangre, quedó incompleta porque no se metió una forma en que los indígenas, los pueblos y las comunidades defiendan sus derechos de libre determinación y de autonomía. Si una ley de un estado, por ejemplo, Oaxaca, dice que nada más la única lengua que se permite es el español y no los dialectos, no las tienen lenguas, manera los indígenas para defenderlo, y es un derecho autonómico. El amparo no, porque un derecho colectivo. Es un amparo individual, la fórmula de Otero. Entonces, el derecho colectivo. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debe quedar como el gran órgano administrador y no sujeto a que el Pleno de la Corte le revise sus decisiones. Porque así había estado, recuerdas, Jaime, en la reforma del 94. Luego viene la del 99 que echa para atrás lo que se había logrado. Entonces ahí tenemos estas cuestiones, el amparo, el tema, otro punto muy importante, o quitarle esa facultad de revisión del 97 constitucional, o realmente reglamentarla, pero la Suprema Corte no se puede comparar con el Ministerio Público haciendo investigaciones cuyo resultado no tenga ningún efecto jurídico. Como entonces, se nos viene el tiempo, no, ibas a terminar, eso es, yo creo, lo que está en el fondo de este debate. El fortalecimiento, en definitiva o no, del Poder Judicial para que se logre un auténtico equilibrio de poderes. Autonomía, saneamiento, Poder Judicial. Corte Constitucional. Sí, Porfirio, yo creo que esa es la gran innovación, sería la gran innovación en el sistema mexicano, en el sistema jurídico mexicano. No, yo ahí difiero, perdón, con respeto de Emilio, de una corte diferente a la del Poder Judicial. A mí me parece que la Corte Constitucional debe tener otras características y no estar incardinada, no ser parte del Poder Judicial. Yo sí creo que debe haber un tribunal máximo de legalidad. Que sea la Suprema Corte. Que sea la Suprema Corte y un tribunal constitucional independiente, pues que atienda no solamente amparos colectivos o las actuales controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, sino otros temas, por ejemplo, acciones previas de inconstitucionalidad respecto a tratados internacionales, asuntos de inconstitucionalidad por omisión, en fin. Controversias entre autoridades locales, que puede ser de cualquier tipo. Así es. Creo que hay muchos temas que podría conocer este Tribunal Constitucional y los temas de legalidad dejárselos a un tribunal de máxima legalidad que puede ser la Suprema Corte. Pero yo quiero insistir en lo que decía Miguel Concha, en la lectura política de esta reforma. ¿A qué se debe esta reforma? Desde luego hay una necesidad y creo que nadie desconfía y duda de la importancia de los juicios orales. Pero esta reforma tan represiva en materia penal tiene que ver con las influencias externas y hay que decirlo claramente, de los Estados Unidos. Esta reforma se inscribe en el Plan México, en la Iniciativa Mérida, en el ASPAN, en todos estos mecanismos. En la legislación sobre terrorismo. Así es, en todas estas presiones internacionales para que los sistemas jurídicos de Latinoamérica, incluyendo el de México, tengan estos contenidos que limitan derechos humanos. La reforma propuesta limita en muchos sentidos los derechos humanos por las facultades que concede a la policía y al Ministerio Público, independientemente de la figura de los jueces de control que prevé la propia reforma. Me parece también muy grave, en lo que debiéramos reparar más, en la definición que da la reforma de crimen organizado. Cualquier cosa puede ser crimen organizado, dice, es la organización de 3 o más personas para cometer delitos permanente o reiteradamente. Somos 4 aquí. Cualquiera. No nos va a caer la chota. Cualquiera cualquier cosa podría ser crimen organizado, y esto es muy preocupante porque se vende a la sociedad que es la reforma para enfrentar el narcotráfico, y no es verdad. Cualquier tipo de protesta, cualquier tipo de organización ciudadana para determinados fines que sean considerados delictivos, ¿no? Sedición, motín, terrorismo, puede ser crimen organizado. Y a mí esto
realmente me preocupa. Tú decías, Porfirio, que si la finalidad de la reforma es enfrentar el crimen organizado, ¿qué hay que hacer? Desde luego modificar el sistema bancario mexicano, pero hay otras cosas. Yo creo que un elemento también muy importante para superar este asunto del crimen organizado, además de profesionalizar a las policías y darle autonomía al Ministerio Público, consiste en fomentar los mecanismos de democracia participativa, en donde tú eres el algo control crítico. vertical. Así es, el control de Que la se llama sociedad. vertical de la Así es, de sociedad. la sociedad hacia los gobernantes. Ahí hay un tema que no está explorado y que tampoco, desgraciadamente, ha formado parte de la discusión sobre la reforma Para del el cual Estado. esperamos que nos invite, por fin. Bueno, Otra tendremos mesa. otras mesas siempre y cada vez con más frecuencia y notoriedad. Se nos acaba el tiempo cuando tenemos tantas cosas. ¿Qué ha podido sacar el auditorio? Que efectivamente entre especialistas, luchadores de derechos humanos, juristas, partidos políticos incluso, tenemos una visión de un conjunto de reformas necesarias para el país. Y que íbamos caminando muy bien y que, como dice Emilio, salieron algunas reformas que hace tiempo se habían aplazado, pero solo una pequeña parte del otro. Entonces la pregunta, ¿cómo coló al margen de la reforma el Estado, el gobierno de Calderón, y por qué se prestaron los líderes parlamentarios? Así es. ¿Cómo va a votar el PRI? ¿Cómo van a votar la totalidad de los legisladores del PRD? ¿Cómo van a votar los otros partidos? ¿Por qué esa complicidad? Con una reforma que se estaba cocinando en Los Pinos y que nos metieron así, literalmente, de contrabando, no al contrabando legislativo. Muchas gracias.